Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la amable compañía. Y vamos a entrar directamente en este tema propuesto muy sugestivo, este título de Hambre y sed de belleza, porque en este marco de la preocupación por la restauración de una cristiandad desgarrada, el tema de la belleza resulta central. Ayer el padre Sáenz nos recordaba lo importante que había sido en la destrucción de nuestro orden cristiano ese camino gramsciano que no iba directamente a las estructuras políticas y económicas, sino que procuraba la destrucción de la cultura, y que una vez tomada esta cultura, el poder político y económico, todo el aparato del Estado, iba a caer como un fruto maduro en manos de los enemigos de Cristo, y esto es en buena parte lo que ha ocurrido. Ya un pensador del siglo XIV decía que no me preocupa quién haga las leyes de un pueblo mientras yo pueda escribir sus canciones. Y los romanos sabían que toda ley, para ser eficaz, debía recoger una costumbre, que imponer artificialmente desde arriba un orden es un esfuerzo prácticamente vano. Y de hecho la cristiandad se construyó así, se construyó introduciendo usos, costumbres, actitudes, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué cosas cantamos y qué cosas vemos. Y como el que conoce se hace otro en cuanto otro, como decía Aristóteles, si nosotros vemos constantemente cosas horribles y nos transformamos en seres horribles. De modo que el tema de la belleza no es una suerte de coto cerrado para diletantes o exquisitos, sino que tiene la más acuciante urgencia. Existe también una suerte de difusa opinión de que todo lo que tenga que ver con lo bello es una especie de maquillaje o mera decoración, podríamos decir, siendo un poquito injustos con este término decoración, que tiene una raíz etimológica muy noble, decus. Pero en fin, para nosotros significa algo superfluo, algo agregado que puede no estar y que no afectaría lo sustancial, como los cuadros en una casa, por ejemplo. Cuando en realidad toda la doctrina tradicional de Occidente vio en la belleza otra cosa. Y aquí habría que rozar una polémica filosófica en la cual no vamos a entrar en detalle, pero para decirlo rápidamente, siempre se entendió a la belleza como en el orden de los trascendentales. Quiere decir que son esas notas, digamos así, que se identifican con el ser y se distinguen solo nocionalmente. Por ejemplo, se dice todo ser es verdadero en cuanto que es ser, es bueno en cuanto que es ser, y también es bello. La polémica en lo que no vamos a entrar es si la belleza tiene especificidad de trascendental o si se puede resumir de algún modo en lo bueno y lo bello.
Pero de todos modos, en lo que sí hay acuerdo en el pensamiento trascendental es que es, digamos así, identificable con el ser. Todo ser, en la medida en que es, así como es bueno y es verdadero, es también bello, digamos. Así, un autor argentino dice: la belleza, que es el objeto del arte. Claro, hablar de arte a cristiano, sobre todo aquí en México, es una audacia. En el marco de este foro hemos gozado con la exposición de la plástica religiosa. Ayer un concierto de música sacra. Quiero decir, es evidente que, de hecho, está muy presente esta idea acá. La belleza, que es el objeto del arte, tiene que ver con la verdad y el bien ontológicos, que son dos nombres de Dios, y cuya búsqueda no es peligrosa, al contrario, o sea, debemos buscar, no temer buscar la belleza. Pero la belleza es el resplandor de esos trascendentales a través o por medio de las cosas sensibles. Y el hombre está demasiado apegado a lo sensible y sus sentidos están desordenados. Ciertamente que entraña un riesgo la belleza, pero el riesgo estaría ex parte subiecti, diríamos nosotros, de parte del sujeto. El riesgo está en el desorden que el pecado original nos ha producido, nosotros, de parte del espectador, no en el objeto bello en cuanto tal. Y cuanto más alta es una realidad, resulta ciertamente más peligrosa y más indefensa, paradójicamente. Ayer el doctor Müller nos explicaba lo que podía implicar una distorsión de la caridad, por ejemplo. Bueno, si pasa algo así con la caridad, ¿qué no puede pasar con la belleza? Ciertamente que es peligrosa e indefensa. La máxima verdad apareció completamente indefensa frente a los poderes de la sinagoga y de Pilatos. Y con la belleza pasa lo mismo. La podemos mal usar, por cierto, pero es importante que entendamos esto del trascendental. Dice Leonardo Castellani: la belleza no es el fin del arte, es en realidad el fin de la vida. Nuestro fin es la contemplación de la belleza increada que es Dios, nuestro fin último. Ahora, en esta vida, la belleza cojea, dice, está mordida en el talón por el universal pecado. La belleza es un trascendental, uno de los nombres de Dios y de las propiedades del ser. Es difícil de definir, después vamos a ver algunas aproximaciones. La belleza es el ser envuelto en luz intelectual, de donde atrae la voluntad con el amor desinteresado. Un teólogo del siglo XX, von Balthasar, refiriéndose a este tema de los trascendentales, dice: las propiedades trascendentales del ser se llaman así porque cada una de ellas lo abarca completamente. Por lo tanto, no se contraponen entre sí. No hay que enfrentar la belleza y el bien y la verdad, sino que se articulan y se confirman armónicamente la una a la otra. En ningún momento se le hubiera ocurrido al hombre antiguo, al hombre tradicional, aún al pagano, digamos así. No se le hubiera ocurrido contraponer la belleza trascendental a la verdad y bondad trascendentales. Entre ellas reina la circuminquesio, reconciliante y gratificante de lo bello, sano, salvífico, que no excluyen nunca la salud ética ni la claridad de la verdad, aunque se puedan dar diversos grados de integración. El mejor Maritain, el primer Maritain, que tiene un tratadito
muy recomendable que se llama Arte y Escolástica, dice allí: lo bello pertenece al orden de los trascendentales, como lo uno, la verdad y el bien, es el mismo ser, tomado bajo un determinado aspecto. Es una propiedad del ser, no es un accidente sobreañadido al ser, no es, como decíamos, un maquillaje, una decoración. Y tiene una buena formulación respecto de esta polémica del tomismo. Dice: la belleza es el esplendor de todos los trascendentales reunidos. Esplendor de todos los trascendentales reunidos. Scott Oriúgena, en el siglo IX, dice: la belleza creada es participada y compuesta. La belleza creada, la belleza artística. Dios es la belleza suprema y simple. Las formas sensibles de este mundo son imágenes de la belleza invisible, son teofanías. Faino es aparecer, teofanía es manifestaciones de Dios, y nos sirven para conocer a Dios. Entonces, en los intentos de nuestra tradición por definir la belleza se han dicho, por ejemplo, una definición clásica: es el resplandor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Esplendor del orden, la va a llamar San Agustín, splendor ordinis. Es una particular patencia, el orden se manifiesta, se revela. Santo Tomás va a hacer un acercamiento desde el lado del sujeto: es lo que visto agrada, aquello que visto agrada, complace. Esplendor de la verdad. No va a haber una contradicción en estas definiciones, porque se referirán ya a lo objetivo, la belleza en sí, el esplendor del orden, o a lo subjetivo, a ese eco en el que ve lo que visto agrada. Y se detienen largamente en la analogía que habrá entre la belleza increada y la creada. Corresponde a la analogía del ser. El ser creado es bueno, es verdadero y es bello por participación y analógicamente. Entonces, la contemplación de la belleza produce un efecto sanante, benéfico y ordenante del sujeto que la ve. El bien de la inteligencia se logra sobre todo en la contemplación de la unidad. Poseyendo esta unidad mayor resplandor, se manifiesta más claramente la unidad, según se manifieste más intensamente en la multiplicidad por la armonía, que es la unificación de lo múltiple. Si nosotros tuviéramos que reflexionar de dónde proviene el placer que nos da lo bello, podríamos aventurar que proviene de la máxima tensión resuelta entre lo uno y lo múltiple, entre la unidad y la diversidad. Dios se goza en lo diverso, evidentemente, porque ningún ser finito lo puede reflejar acabadamente, entonces se refracta en múltiples entes. Ninguno lo agota. Así como decían los padres que los personajes del Antiguo Testamento, digamos así, reflejan una faceta del Señor, y ninguno lo agota, reflejan una faceta. Podríamos pensar en Abel y en Isaac como Cristo víctima, digamos así. Los profetas reflejan la faceta profética de Cristo. David y Salomón a Cristo Rey, Moisés al legislador, Josué al conquistador, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en la realidad. Dios se refleja en esa multiplicidad y se goza. No hizo una mariposa ni un pájaro, sino infinidad, innúmeros. Pero la pura diversidad, sin reducción en la unidad,
es el mero caos, y en el caos, más allá de lo que pretende mucho de nuestro arte contemporáneo, no hay belleza. Produce un efecto de tormento sobre quien lo contempla. No se puede contemplar el caos. Entonces, la máxima tensión entre la unidad y la diversidad. Una obra de arte, digamos así, es más perfecta en la medida en que esa tensión está llevada a su mayor extremo. Si no se resuelve, la obra es caótica. Por otro lado, una pura unidad, digamos así, desde el punto de vista del hombre, que es un ser finito, sería algo monótono, insípido, que tampoco podemos contemplarlo largamente, ¿no? Esa tensión entonces entre lo uno y lo múltiple, de ahí brota la belleza. Cuanto mayor sea la variedad armonizada en la máxima unidad, o mayor sea la síntesis obrada por el espíritu, que es lo único que puede unificar realmente las cosas, mayor es la belleza. El alma ve su semejante en esa espiritualidad que se le manifiesta por la diversidad y por lo tanto goza. Esa unidad es más resplandeciente cuanto mayor es la amplitud entitativa de los elementos que intervienen. A más belleza hay más ser, podríamos decir así. De ahí uno de los efectos de la belleza, que es lo que los griegos llamaban la catarsis, una expurgación de las pasiones, una ordenación de las pasiones. ¿Por qué? Porque hay una relativa posesión del fin y una culminación de todo movimiento cuya plenitud no se logra de un modo perfecto en este mundo. Por cierto que la belleza creada, ya sea natural o artística, no calma nuestro hambre y sed de belleza. Únicamente saciaremos ese hambre y esa sed contemplando la belleza increada en la eternidad. En este mundo lo que tenemos son anticipos parciales y que, como veremos dentro de un ratito, si tienen paciencia, siempre conllevan un algo de dolor y una pequeña frustración. El hombre entonces intenta operar y producir esta belleza que la necesita, como digo, no es un lujo superfluo. Esta sería la idea que yo quisiera dejar hoy. No es un lujo superfluo, algo que sobra, algo de lo que podemos prescindir. No podemos prescindir. Como digo, esto ya lo sabían los paganos. En el marco de una cultura que a nosotros nos resulta incomprensible prácticamente, porque entre ellos y nosotros está la encarnación. Nosotros no podemos volvernos a poner en la cabeza de un pagano, nos resulta una experiencia inimaginable. Un autor tiene un poscristiano, un apóstata, no vuelve al paganismo, está en una situación peor, mucho peor. Nuestra sociedad en ese sentido, nuestra sociedad como algunos llaman poscristiano, es infinitamente más perversa que la sociedad pagana. Un autor tiene una frase muy fuerte diciendo que la cultura que deja de ser cristiana no vuelve al paganismo, así como una señora divorciada no recupera su doncellez, no se puede volver. Pero ellos habían entrevisto este tema de que la belleza producía un efecto benéfico sobre el espíritu. Entonces, habían hecho todo un desarrollo acerca del tema de lo bello y del arte también. Entonces, el hombre crea belleza necesariamente porque la criatura humana es imagen de su creador. Esto lo explica muy bien un autor católico inglés del siglo XX, que ahora goza de una gran popularidad, pero es muy poco comprendido, que es Tolkien, diciendo que el hombre es subcreador, dice él. Creador es solamente Dios, porque el hombre
lo que hace es recompone realidades que ya están. El músico sonidos, el artista el pintor líneas y colores, el escultor volúmenes, el poeta palabras, pero estas realidades él no las crea, digamos así, de la nada, él las encuentra ya. Por eso dice, el hombre es un subcreador, pero está de algún modo impulsado a esto porque es imagen de Dios, somos imagen de Dios, pero somos imagen de un Dios que es creador. Y así como Dios es creador, nosotros que somos sus imágenes también estamos vocados a esta creación. Entonces, ¿cuál sería la finalidad del arte? ¿Para qué existe? ¿Simplemente para un sobreañadido ocioso, descartable? No, sino porque la existencia de la obra en sí misma produce un nuevo ser, puesto fuera de sus causas, que se sitúa en la realidad. Con lo cual hay una dimensión teológica aquí, y es que hay una glorificación del creador del universo porque se da la manifestación de una nueva criatura. Esto es curioso porque aún en un artista, diríamos así, perverso o blasfemo, no puede dejar de un modo torcido y monstruoso, pero de dar gloria a Dios, porque él está usando, digamos, una potencialidad y unos elementos que no son de él, que son de Dios, a pesar de sí mismo, contra su intención. El poner una nueva criatura en acto manifiesta, glorifica a Dios. El objeto artístico, como todo lo que proviene específicamente del hombre, le es análogo, pues es su signo. El objeto artístico refleja el hombre que lo hace. En cuanto a los dos principios que se funden en un solo todo humano, espíritu y materia, el hombre, la comunidad sustancial, el arte proclama abiertamente la profunda realidad de su composición en el todo armónico de su naturaleza, materia y forma en un solo objeto artístico, atestiguando de mil maneras su filiación legítima con respecto del hombre. Si se ignora esto, se peca por unilateral. Si se cree que el arte no es más que una realidad espiritual, en donde la materia, como algo despreciable, solo ha sido empleada a regañadientes y lo mínimamente indispensable como para que sirva de esquemático lenguaje, se peca de racionalismo. El artista ama su materia, digamos así. Hay artistas que desprecian la materia, tal vez por un movimiento de reacción contra quienes la han amado demasiado, o porque no poseen la capacidad de manejarla, que esto es muy importante. La materia no les obedece, entonces pretende que no sirve. Esto se ve muchísimo sobre todo en la literatura moderna, donde hay una especie de rebelión del hombre prometeico contra el lenguaje, quejándose de que le resulta insuficiente. Cuando en realidad el lenguaje, en el único caso que podríamos decir que resulta insuficiente, es en el caso de los místicos, por ejemplo, que han contemplado a Dios y encuentran su inefabilidad. Pero cualquier poetastro de cuarta debería contar con los elementos necesarios para decir lo que quiere decir, que generalmente son más bien gansadas, pero falta la pericia del dominio de la materia, y la materia se le revela ciertamente, ¿no? Entonces pretenden que no sirve. Otros, en cambio, que aborrecen la inteligencia, creen que la materia sola engendra en sí misma las formas bellas. Se contentan con una técnica servil, confunden la mímesis, la imitación en el sentido profundo, que supone una profunda captación de la armonía de las cosas, confunden eso con una simple copia de realidades exteriores. Una suerte de producción en serie,
o mecánica, una pura reproducción mecánica, mucha pseudo-artesanía que vemos hoy. Cuando en realidad para el hombre antiguo no había tanta distancia entre lo que nosotros hoy consideramos bellas artes y la artesanía que producía los objetos que lo rodeaban. Nosotros en este aspecto vivimos, como en tantos otros, una experiencia inédita en la cultura universal, que es que nuestros objetos de uso habitual y son feos, son adocenados, torpes y vulgares, porque en su producción no cuenta tanto la artesanía del que hace una cosa para que dure, sino que lo que se ha buscado es un objeto consumible, descartable y que dé lucro, que produzca lucro al que lo fabrica. Entonces, un envilecimiento. Vivimos rodeados de objetos innobles. ¿Cuáles serían entonces las causas de la obra de arte, digamos así, si nos aproximáramos? Ciertamente, es obvio que hay una causa eficiente, próxima al menos, que es el artista, el que la hace. Hay una causa final, que es la manifestación de un nuevo ser en el mundo creado. En último término, la glorificación del creador de todas las cosas. Este es el fin primordial, la alabanza de Dios. Aunque quien lo realice no se lo proponga deliberadamente, no tenga plena conciencia de esto. Esto no excluye otros fines secundarios, ni los efectos subjetivos de la obra de arte, como es el caso que decíamos de la catarsis, tanto en el que la produce como el que la contemplará. ¿Y cuál es la causa formal de la obra de arte? Bueno, es este resplandor de la unidad sobre la variedad, este reducir de un modo profundo lo vario a lo uno. Y la causa material, sin duda, sería la pluralidad de elementos unificados por la forma. La obra de arte es ciertamente la encarnación de una idea. O sea, el artista primero ha contemplado, todo artista es un contemplador. Supone el arte un momento contemplativo, que es el decisivo, podríamos decir así. Ahora bien, esta idea, cuanto mayor es esta idea, mayor es la obra. Pero es menester que se encarne verdaderamente, que alcance de modo perfecto su cuerpo visible. Y cuanto más alta es la idea, eso es más difícil. Digamos así que nosotros no podemos hacer una valoración de las obras de arte por su tema, porque si no, obviamente, yo soy pésimo dibujante, pero si yo dibujara una virgen horrible, eso tendría más valor que las meninas de Velázquez, por ejemplo. No es en razón del tema, sino es la perfecta adecuación de forma y materia. El asunto no es indiferente, pero en su expresión está todo el punto, que me salga bien. Para eso yo tengo que tener el hábito del artista, el hábito, o sea, habitus decían los antiguos, que es como una segunda naturaleza, es una disposición a obrar en determinado modo. Eso es lo distintivo del artista. Yo puedo tener tal vez más sensibilidad que un artista frente a un paisaje, por ejemplo. No es que el artista se emocione más que yo frente a una puesta de sol. Pero lo que yo no tengo es el hábito de comunicar esa emoción encarnándola en una materia. Fuera, como decíamos, en líneas y colores, o en volúmenes, o en palabras, o en sonidos. El artista lo puede hacer, y lo hace para mí, y por este lado habría que buscar la tan socorrida función social del arte. El arte me expresa, por lo tanto yo no tengo que sentir envidia ni menoscabo, sino gratitud. El artista va a poner en mi boca las palabras que yo no puedo articular.
¿Por qué? Porque tiene ese hábito de encarnar verdaderamente esa emoción. Qué bien dicho que hasta esto yo lo puedo usar y me expreso con palabras del poeta, por ejemplo, que tiene que dominar su materia, ¿no? Otro autor dice que para hacer un buen soneto de amor, por ejemplo, ciertamente hay que estar enamorado de una mujer. Entonces, cualquiera de los varones aquí presentes podría hacerlo. No basta estar enamorado de una mujer, dice, hay que estar también enamorado del soneto. O sea, hay una dimensión técnica. Nosotros estamos inficionados de un subjetivismo desmandado y pensamos que la pura expresión de nuestra subjetividad, en bruto, así, es muy valiosa, es una cosa muy importante, y no hay tal, ¿no? No hay tal. Tiene que encarnarse perfectamente en una materia. Entonces, una vez que tenemos la obra, podemos atender a sus efectos sobre el espectador y sobre el autor también, ¿no? El arte, dice Maritain, tiene el gusto del paraíso terrenal, es como un atisbo. ¿Por qué? Porque restituye por un instante, siempre es efímera la contemplación artística, la paz y la deleitación simultánea de la inteligencia y de los sentidos, que hoy nosotros generalmente, por nuestro estado actual, se nos dan separadamente. El arte deleita simultáneamente a todo el hombre. El deleite de la inteligencia en el discurrir racional, en su decurso es penoso, aunque a su término abunda la luz, y ahí es grato, ¿no? Frente al gozo que proporciona el conocimiento discursivo, quien tiene una experiencia de belleza, ve el objeto directamente, contempla la armonía, que es la unidad de la variedad, y presiente la armonía del creador, y se sitúa él mismo, también en cierto modo, como un elemento armónico. El alma, frente al resplandor del ser, ama la claridad que se le ofrece y sale de sí misma, siendo más poseída que poseedora. No es tanto que yo aprendo la obra, sino que de algún modo esa belleza me arrebata, me saca de eso. El artista reúne las armonías que se encuentran semiocultas e inaccesibles a la generalidad de las personas, pero que él percibe, el artista percibe, y se ve constreñido a expresar, y hace accesible a los demás lo que ve. Pone al hombre común, a los que no somos artistas, frente a los ecos lejanos de una belleza que es real y objetiva y expresión misma de la belleza increada. Y ahí entonces se produce en el espectador esta catarsis, esta purificación, esta rectificación de nuestras pasiones. Hay una expurgación entonces de nuestras pasiones que viene de una paz o armonía interior producidas por la visión de la belleza expresada en las cosas. El alma percibe en la obra, análogo a lo que puede percibir en la belleza natural, lo que le es semejante, se reconoce, una proporción y una armonía que solo pueden venir del espíritu, la unificación de algo que previamente se encontraba diversificado. Implica la presencia de un principio ordenador, evidencia la prioridad del orden sobre el desorden. El orden siempre es primero. Alguien lo dijo ayer, ¿no? La prioridad, primero está el orden, Ayuso. Primero está el orden. El contemplador experimenta de un modo inmediato y por comparación su propia desarmonía. Frente al espectáculo de la belleza, nosotros tomamos conciencia de nuestra fealdad, podríamos decir así, espiritual. El contemplador experimenta de modo inmediato y por comparación su propia desarmonía, toma conciencia de su imperfección y procura, de acuerdo al modelo que tiene ante sí, su propia armonización. Es un eco simultáneo subjetivo de la visión de la belleza de las cosas. En el estado presente, en nuestra situación actual, de viadores, esto es siempre
incompleto, pues solo se percibe la belleza creada. Nosotros, toda la belleza que hemos visto en nuestra vida es belleza creada, creada por Dios o subcreada por el hombre, pero creada. Solo ante la visión de la belleza infinita, la catarsis será completa. La paz sin sombra alguna. Porque este placer, recto placer de la belleza que experimentamos nosotros, por definición, es breve, pasa. La contrapartida de su milagrosa intensidad es su lacerante brevedad. La belleza transfigura el mundo que el hombre soporta, y esa transfiguración contiene indicios y promesas de otro mundo que no acaba de revelarse, o que momentáneamente revelado se desvanece súbitamente. Toda fruición contemplativa tiene esa maravillosa nostalgia. Así entonces, como vimos que hay una nota de ordenamiento de nuestras pasiones y de nuestros afectos, en la belleza también hay una nota de dolor. Tiene algo de lacerante, de punzante, de nostalgia, que es una palabra muy linda. Nostos significa regreso, y algia, dolor. Es dolor por querer volver, por estar lejos de la patria definitiva, de la cual nuestra patria carnal es un reflejo, ciertamente. Pero nosotros añoramos a Dios, como lo dijo inmejorablemente San Agustín: nuestro corazón está inquieto, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo allí nos aquietaremos y reposaremos. El espectáculo, entonces, de lo bello, una experiencia de lo bello, tiene algo siempre de doloroso, porque es efímero, porque pasa y porque nos convoca a la fuente de esta belleza. Hay un texto, hay multitud de textos sobre este tema, ¿no? Los que han reflexionado en general sobre el arte suelen insistir en esta añoranza o nostalgia. Por ejemplo, un autor dice: no hay en junio un cielo tan azul que no me haga pensar en otro más azul. No hay puesta de sol tan bella que no despierte el pensamiento de una belleza mayor. El alma queda al mismo tiempo henchida y decepcionada. Decepcionada porque no puede permanecer allí, y porque eso que está viendo es reflejo de otra belleza. El telón se levanta tan rápidamente que apenas tenemos tiempo de darnos cuenta antes que vuelva a caer. Pero el momento en que se alza, se descorre ese velo, tenemos la visión de algo que está detrás y más allá, que pasa antes de ser visto con claridad, y que al pasar deja tras sí el sentimiento de deseo y de añoranza indefinible. De sensación entonces de nostalgia. Por cierto, que esto puede llevar también a su propia degeneración, ¿no? Que eso es el esteticismo, el querer provocar a voluntad esta situación extática. Padre Castellani dice muy bien también: el esteta, digamos, el tipo que persigue de un modo desordenado la belleza, adopta una relación falsa con el tiempo. Busca invertir su curso, transformar la esperanza en recuerdo, invertir. Nosotros la belleza rectamente es un acicate de nuestra esperanza. El esteta, el esteticista, la quiere transformar en recuerdo, es algo que él ya vio, dice. Ya la tiene, y la controla y la posee. Cree él ilusoriamente. La razón de la antinomia del arte, dice Castellani, como habíamos dicho, la belleza es una realidad peligrosa, el arte es una realidad peligrosa, por cierto, porque como también dice otro autor, no hay que olvidarse de esto: todo camino hacia Jerusalén, o sea, hacia el cielo, es también un camino desde Jerusalén. El camino
a través de las bellezas de las criaturas, lleva a Dios, pero también puede alejar de Dios. Depende del sentido en el que lo recorramos. Todo camino al cielo es un camino desde el cielo también. La razón de la antinomia del arte reside en la natura caída del hombre. El arte es algo que tiene que ver con lo divino por una parte, y por otra parte está alojada en un sujeto corruptible, fácil al descarrío. Nosotros todo lo podemos ensuciar. Dice Castellani, después de la resurrección de la carne, tan largo me lo fiáis, la belleza será el nombre de Dios para nosotros. La verdad resplandecerá sin velos, lo veremos tal cual es, no ya en agrietados espejos o en adivinanzas, en espejo o en enigma, que está parafraseando a San Pablo ciertamente. La verdad resplandecerá sin velos, no ya en agrietados espejos o en adivinanzas, así como una estrella no ya reflejada en charcos. Dios reinará entonces como belleza soberana en nuestro ser y en nuestra actividad primero de todo, porque seremos semejantes a Él en cuanto le veamos como Él es. Él es belleza antes que misericordia, oso decir con Platón, dice Castellani. Es misericordioso porque la misericordia es bella. Mas en esta vida, Dios nos exige a veces el sacrificio incluso de la belleza, parcial y finita, porque es un ídolo más peligroso, sobre todo para las almas altas. Su celoso amor, Dios es celoso, quiere ser reconocido sobre todas las cosas, incluso las cosas que están tan cerca de Él. En suma, el arte es un reflejo de Dios, de la imagen de Dios en el alma del hombre, y la actividad intelectual más connatural al hombre. Y si viviésemos en una naturaleza pura, sería la actividad más alta del hombre. Pero en esta situación, el arte, como nadie, tiene derechos contra Dios. Hoy, digamos así. Peligrosidad, entonces, también. Cuanto más alta es una realidad, es más indefensa, es más peligrosa, es más susceptible de un mal uso y sus efectos son más devastadores. Como dice ese adagio, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Cuanto más noble es una realidad y se corrompe, mayor daño puede hacer. Dice Castellani que le gusta especular sobre la vida eterna. No sabemos cómo serán nuestros cuerpos resucitados, pero sabemos que no serán como ahora, como no lo fue el de Cristo. Dios no resucitará un instante solo de nuestro vivido, sino toda nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestra madurez transfiguradas en gloria. Esto, la tradición de Occidente lo vio muy bien, este tema de la posesión simultánea de todas las edades del hombre en la eternidad. Está muy bien pintado, sobre todo en el tema del rey, prefiguración de Cristo Rey, no tiene edad en la literatura tradicional. Tiene el candor del niño, la agilidad del joven, el vigor del hombre en su plena virilidad, y la sabiduría y la majestad de la vejez, todo junto. Esto es lo que va a decir Castellani, ¿no? Así resucitaremos, dice él. Pues no hay un solo punto en la vida en que Dios no puede integrar una plenitud, a semejanza de la eternidad de Dios, que es la fruición simultánea de toda una vida infinita. Dios será entonces para nosotros literalmente la belleza, y dejará de ser el andamiaje rudo que sostiene nuestra vida moral. Entonces, Dios será, ahí el nombre de Dios para nosotros será belleza, digamos así, en la eternidad. Podríamos decir con Gustave Thibon, hay un texto de Thibon muy enriquecedor,
que el padre Alfredo Sáenz lo incluye en su estudio sobre el icono, que resume un poquito todo lo que veníamos viendo recién. Más allá de cierta altura, los universales se unifican. Una virtud muy alta parece siempre radiante de belleza, y una obra maestra de arte eleva no solamente los espíritus, sino las almas. Los caracteres más nobles, dice Tibón, tienen una concepción estética de la moral. El bien es para ellos un objeto de contemplación a la vez que de acción. Es una acción que se puede contemplar. En cuanto al mal, lo evitan no tanto por el perjuicio que les puede ocasionar, sino porque su fealdad les resulta intolerable. Para concluir, podríamos ver esta doctrina tradicional en una obra de arte concreto, de arte literario, digamos así en este caso. En una obra de Fray Luis de León, poeta español del XVI, en una composición muy breve, él pone en verso esta doctrina, digamos así, acerca del arte, refiriéndose en este caso a la música. Es la famosa y conocida, que ustedes habrán leído ciertamente, la Oda Francisco de Salinas, Oda a la música, como se llama también. Salinas era un músico de Salamanca, amigo de Fray Luis, y él le escribe esta oda en alabanza de su música. Y vamos a ver cómo va retratando los momentos, estos momentos de esta catarsis y purificación que se produce en el alma del espectador. Empieza primero, en la primera estrofa se nos da el efecto sensible de la belleza. El aire se serena y vista de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Un resplandor, el resplandor, a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Aquí está el primer efecto, entonces ya, este efecto de catarsis sobre, en este caso, el que oye esta música. El alma está sumida en olvido, dice Fray Luis. Está derramada en las criaturas, dispersas, sin orden ni concierto, o vuelta narcisísticamente sobre sí misma, pero está olvidada de su principio. Entonces, el efecto de la belleza le hace que torna a cobrar el tino, dice, recobramos el buen criterio, el sentido común y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Recordamos que venimos de Dios, que somos imagen de Dios. El tema este de la memoria, tan interesante en toda la tradición también. Entonces recordamos quiénes somos en realidad, nuestra verdadera dignidad. Después de una experiencia fuerte, o en el momento, digamos, de una experiencia fuerte de belleza, si uno está tentado a hacer una mala acción, le da vergüenza, digamos así, porque como decía Tibón, porque eso es feo, como le dice la mamá del chiquito, no hagas eso, que feo, es feo. ¿Y cómo se conoce? Entonces, como ha tomado conciencia de su origen primera, dice, y como se conoce, en suerte y pensamiento se mejora. Levanta la puntería. El oro desconoce que el vulgo vil adora la belleza caduca, engañadora. El alma se levanta hacia Dios. Entonces desdeña ya los bienes parciales, falsos y mentirosos de este mundo. El oro ciertamente es signo aquí de la riqueza y del poder mundanos, y la belleza caduca, aquella y engañadora, la belleza falaz, digamos así, que no es el resplandor de la verdad, sino el espejismo. Ahora, esta música entonces, ¿qué hace? Va hasta su fuente, ¿no? Y lleva tras de sí al alma de quien la oye, traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera, esta alma, y oye allí otro modo de no perecedera música, que es la fuente y la primera.
Oye otro modo, La música de Salinas es reflejo de otra música, que es la fuente, fuerte sabor platónico, como verán aquí, la fuente y la primera. Y esta música, que es la fuente y la primera, como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entrambas a porfía se mezcla una dulcísima armonía. Juego de resonancias entre la belleza, digamos, creada y la belleza increada. Aquí el alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él ansí se anega que ningún accidente extraño o peregrino oye o siente. El momento, digamos, el éxtasis de la contemplación. O desmayo dichoso, o muerte que das vida, o dulce olvido. Olvido de las bajas cosas terrenales, obviamente. Durás en tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo y vil sentido. La experiencia está fugaz. Fray Luis sabe que va a volver a nuestra gris cotidianeidad. O suene de continuo, Salinas, vuestros son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, vueltos hacia Dios, entonces nosotros, quedando a lo demás adormecidos. Fray Luis entonces, brevemente, nos hace un recorrido, digamos, y una puesta en verso de toda esta doctrina tradicional del arte que torpemente intentamos contar aquí. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Hay bastantes preguntas y las vamos a dividir en 3 tipos. Las primeras preguntas van a estar ordenadas a clarificar algunos conceptos o a especificar algunos conceptos que trató el doctor Ferro. Otras son, podríamos decir, aplicativas. Hay unas preguntas también específicas sobre algún autor y finalmente las de orden práctico. Hay algunas preguntas que piden cómo hacer para infundir el amor por el arte. Bueno, la primera pregunta dice: me gustaría conocer su juicio sobre las corrientes artísticas del siglo XX. Habla sobre el dadaísmo, sobre el cubismo, etcétera, etcétera. Y también lo vamos a unir a esta pregunta: ¿qué pasa cuando un artista expresa pornografía o algo diabólico? ¿Sigue siendo arte? Es un tema sumamente complejo. Evidentemente el arte refleja el alma de una época. Siglo XX, como vimos ayer tan bien expuesto por tantos oradores de aquí, es el punto de llegada, por lo menos no el de llegada, que el proceso continúa, pero de la descomposición de la cultura cristiana. Y ciertamente esa descomposición se manifiesta en el arte. Es un arte en buena medida, claro, desgarrado, desordenado, subvertido. No todo el arte, ¿no? Cronológicamente en el siglo XX hay de todo. Ahora, a lo que apunta, me parece, la pregunta es a Dada, al surrealismo, a lo que tiene, digamos, de más publicitado. Evidentemente que esa imagen del alma desgarrada de su autor, un hombre desordenado, con un subjetivismo absolutamente desmandado y ciego, digamos así, en buena medida para la belleza. Ahora, es muy difícil hacer un juicio así genérico en total, ¿no? Tiene un valor testimonial muy importante, nos permite conocer qué le está pasando al hombre ahí. ¿Qué le está pasando? Y en algún caso, en el arte sacro, por ejemplo, alcanza, como en el caso de Rouault, por ejemplo, que le gusta tanto al padre Sáenz, alcanza un valor notable, porque expresa el dolor, lo expresa de un modo dolorido, obviamente. Ahora, es obvio que hay una cantidad de elementos distorsionantes, a su vez, en torno a toda esta cuestión surrealista, Dada y demás, y es que
primer lugar, ha sido un negocio fabuloso. En segundo lugar, ha jugado con el esnobismo y la estupidez de la gente que se deja influir por una cosa que antes no existía y que es una tremenda marketing, como se dice ahora, una operación de marketing. Se impone un determinado artista y pasa como con el cuento del emperador. Nadie se atreve a decir el rey está desnudo. Eso es una porquería. El cristiano tiene que tener el coraje de decirlo, ciertamente, y de reírse de ese arte enfermo. Ahora, una época enferma produce un arte enfermo. Interesante como síntoma, por cierto, en algún caso, cuando hay verdadero talento. Ahora, lo que tenía que ver con la otra pregunta, ciertamente, bueno, en el caso de la pornografía, ahí no hay ni que hablar, digamos así. Ahí no hay ni que hablar, porque ciertamente que el arte no tiene ningún derecho contra Dios, y tampoco contra el tema del arte y la moral es muy complejo, por un lado, porque en realidad el arte, en una concepción clásica, en cuanto tal, atiende al fin de la obra, no al finis operis, al fin de la obra. Si el objeto está logrado, artísticamente, la moral sobre eso no tiene que pronunciarse. Si yo fabrico un revólver, el revólver es bueno desde el punto de vista artístico en la medida en que cumple bien su objeto. Ahora, si yo con él mato a mi mamá para cobrar la herencia, evidentemente que es un uso torcido e inmoral, pero podríamos decir que de eso no tiene la culpa el revólver. Eso sería una posible aproximación al tema del arte y moral. Pero ciertamente, ¿cómo? En el contexto concreto hay un hombre que produce y va a haber otro que va a contemplar. Esa consideración tiene que estar absolutamente presente en los dos, en el artista y en el contemplador. La pornografía ciertamente no es arte en este sentido. Ciertamente que no. Es como decía Chesterton, el mal automático, es una agresión brutal que en lugar de producir lo que dice Fray Luis, de remontarme a la música que es la fuente de la primera, me agrede brutalmente desordenando mis sentidos. En lugar de ordenar, desordena. Ciertamente es una tremenda perversión. No es por mojigatería, ni por una moralina puritana, sino por absoluto realismo, que podríamos decir que el flagelo pornográfico es una de las peores cosas que nos está pasando y que castiga a los más débiles, sobre todo. Todos somos débiles frente, pero digan los chicos, sobre todo. De modo que ahí no habría que tener. Y con esto va vinculado el tema, el complejo tema también de la obligación del príncipe, como decía antes, de cuidar lo que se difunde. Es de sentido común, ciertamente. No solo tiene el derecho, dicen los clásicos, sino el deber, la grave obligación. Así como hay inspectores bromatológicos para que no nos envenenemos el cuerpo, digamos así. Debería haber quienes cuidan que no nos envenenemos el alma. Ahora, porque somos lo que contemplamos de algún modo, nos volvemos lo que vemos, y si vemos basura todo el día, y nos transformamos en una basura. Ahora bien, es obvio que el estado de cosas actual no permite ni pensar ese tipo de cosas, ¿no? Es una cuestión abstracta, el Estado no va a controlar. Al contrario, más bien, el Estado moderno fomentará lo peor, como por lo menos en nuestro país. Yo les confieso que estas noches aquí en el departamento vi un poquito de televisión para ver, y no puedo dejar de reconocer que mucho más sana, no digamos que no sea frívola, no sé, porque lo poco que he visto, pero es mucho más limpia la televisión aquí que en nuestro país, no sé, mucho más limpia. Digamos, nosotros sufrimos un verdadero bombardeo de inmundicia, de la cual el Estado nuestro no nos va a proteger. Como entonces es una cuestión abstracta. De todos modos, en la experiencia histórica de la cristiandad, bien dice Thomas Molnar que cuando la censura, dice una paradoja, cuando la censura es eficaz
es innecesaria. Una sociedad fuerte no da lugar a esos desafueros. Y cuando es necesaria, es porque el tejido social y cultural se ha aflojado y por lo tanto suele ser ineficaz, como pasó, por ejemplo, con la censura que ejercía el antiguo régimen sobre los intelectuales enciclopedistas y prerrevolucionarios. ¿Por qué ineficaz? Porque lo que decía el padre Sáenz de Gramsci, una vez que se toman los resortes culturales, el gusto de la gente por el político, por supuesto que tiene una gravísima responsabilidad y puede contribuir enormemente, pero la batalla se perdió antes. La batalla cultural, el antiguo régimen la perdió antes, no en 1789, la perdió antes. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa batalla cultural que se libra todos los días y en la cual todos nosotros podemos tener un protagonismo enorme, promoviendo lo bello y combatiendo lo feo, digamos así. No sé si... Me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas. Son tres, pero van en torno a lo mismo. La primera dice, ¿por qué dijo que Tolkien era poco comprendido? Luego sigue otra, dice, en la actualidad se han realizado 2 películas basadas en obras literarias que se presentan en lucha por los aplausos del público, El Señor de los Anillos y Harry Potter. En esta competencia parece que ambas logran el fin de difundir belleza y arte en el mundo. ¿Qué opina usted de cada obra? Según su opinión, ¿son ambas igualmente bellas? Y finalmente, tanto El Señor de los Anillos como en Harry Potter se presenta la magia como un medio apto para lograr fines nobles. ¿Por qué algunos dicen que en Harry Potter hay esoterismo y en El Señor de los Anillos no? Hay un autor católico contemporáneo que Peirce dice eso, Tolkien fue el hombre más incomprendido del mundo, digamos, porque fue un católico militante, y muy militante. Y en su obra eso se ve. Ahora bien, era una obra literaria. Cuando se lleva al cine tenemos otra obra, porque como vimos bien, sí, el arte tiene que ver en la materia en la que se encarna. Es otra obra, es como si dijéramos, a ver, un cuadro o una sinfonía sobre un mismo tema, pero es otra obra, ¿no? Una obra literaria genial puede dar una película mala, obviamente, y hemos visto grandes películas basadas en libros mediocres, son 2 lenguajes, ¿no? Entonces, la primera, ¿cómo era? ¿Por qué Tolkien es poco comprendido? Poco comprendido, claro, porque la dimensión religiosa de su obra, a veces queda oculta por lecturas parciales o reduccionistas o francamente distorsivas, porque lo que se recibe según el modo del recipiente. Entonces, el mundo contemporáneo muchas veces recibe y reduce a sus propias categorías. Entonces se reduce la obra de Tolkien, por ejemplo, a un planteo puramente ecológico o puramente fantástico, digamos así, ¿no? Y la comparación con Harry Potter es de rigor, porque evidentemente en un caso hay una genialidad. Yo creo que la piedra de toque para una obra de arte es que el contemplador la pueda volver a contemplar una y otra vez. Un libro es una obra de arte lograda cuando resiste sucesivas lecturas. Lo mismo una pieza de música o un arte plástico, digamos así. Si yo lo puedo contemplar muchas veces, si
si tiene una única lectura posible, si yo puedo leer una vez y no tengo ganas de volver sobre él porque ya no me dice nada, evidentemente no es así. O sea, en el caso de Tolkien yo creo que estamos frente a una obra de arte ciertamente cristiano, importante del siglo XX, que resiste innumerables lecturas y cada vez nos dice más. El caso de Harry Potter me parece más pobre. Yo no sé si hay esoterismo. Yo creo que en este mundo tan chato, una obra como la de Harry Potter llama la atención porque tiene por lo menos un cierto orden, digamos así. Pero me parece que es absolutamente menor, ni tan buena, ni me parece que sea tan peligrosa. No sé, esto es subjetivo. Hay quien dice que sí. A mí me parece que es más bien irrelevante, digamos así, ¿no? Y no es el caso de Tolkien, ¿no? El caso de Tolkien estamos frente a un testimonio muy importante, tal vez, en fin, velada, esto, resplandor cristiano, pero inocultable para una recta mirada, para alguien que lo lea en clave tradicional, digamos así. Y al lector común, sin duda, lo puede llevar, lo puede elevar, ¿no? Lo puede elevar y ponerlo en la línea del arte cristiano. El cine es un arte menor, valioso y muy bueno, pero digamos, generalmente es un arte menor. En el caso de Tolkien, otra cosa curiosa fue que durante mucho tiempo, solo ahora, pero durante mucho tiempo, no hubo un marketineo, no hubo una operación concertada editorial, así como lo hubo, por ejemplo, con cierta indiscreción podemos decir, en el caso de Umberto Eco. Umberto Eco fue un negocio editorial. Y Tolkien no. Los lectores se lo recomendaban de boca en boca. Por supuesto que hubo lecturas frivolizantes y distorsivas, porque la belleza está inerme ahí. Cuanto más alta es una verdad, más inerme está, más indefensa. Y ahí está la obra y uno puede hacer lo que quiera con eso. Y el mundo moderno hace lo que quiere con las cosas, así nos va también, ¿no? Pero es una prueba concreta de cómo el arte cristiano aparece donde menos se lo espera, y cómo hay un hambre y una sed de belleza en el hombre. Se lo lee porque es bello. El mismo Harry Potter, pobrecito, no podemos dejar de reconocer que, comparativamente, frente a la porquería que tienen los chicos de hoy, lo que ven los chicos de hoy, por lo menos en mi país, esos dibujitos animados japoneses, o los jueguitos de computadora, frente a eso la lectura de un libro es mejor. Ahora, que sea gnóstico, yo no creo, yo creo que es un negocio relativamente, una escritora hábil y respetable que hace ficción infantil. Cuando éramos chicos nosotros había miles de Harry Potters, y uno los leía y nadie se preocupaba demasiado, digamos así, ¿no? Después la mamá le explicará al chico, y el chico intuye perfectamente lo que es un cuento y lo que no lo es. En ese sentido, a mí me parece que no entra ni un peligro tremendo, ni mucho menos. Ahora, tampoco ciertamente es un clásico, digamos así, me parece a mí. Acá en cuestiones artísticas la subjetividad tiene un papel muy grande y difícilmente nos pongamos todos de acuerdo. De gustibus non est disputandum, ¿no? Podríamos decir que para encontrar a Tolkien o reencontrar a Tolkien, más que en los videos o en las DVD, serían los libros, ¿no? Y ciertamente, claro, porque la obra, el artista la concibe en una determinada materia, y eso es esencial a la obra. Digamos, la obra de arte no es traducible, se encarna. Si alguien me cuenta un cuadro, no es lo mismo que ver el cuadro. Y la obra de arte literaria, su materia es la palabra. Eso no quiere decir que el mismo tema no pueda ser tratado en otra materia, pero es otra obra. Como las ilustraciones de Doré a la Divina Comedia no son la Divina Comedia, por ejemplo. No sé si está claro, ¿no? Bueno, aprovechamos para invitarlos a todos ustedes para el lunes 6 de octubre, en el auditorio de rectoría de aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la conferencia que impartirá el doctor Jorge Norberto Ferro, titulada Releyendo a Tolkien, ya que el doctor Ferro ha escrito y ha estudiado mucho a este autor. Próximo lunes
6 de octubre a las 9 de la mañana en el auditorio de Rectoría de aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me parece que hay tiempo todavía para más preguntas. Vamos a hacer una última pregunta. Dice, son 3 y las vamos a unir. ¿La belleza enseñada a los hijos podrá evitar el pecado contrario a la belleza en sí? ¿Qué podemos hacer los padres de familia y las instituciones educativas para despertar y que sigan cultivando la apreciación artística a nuestros hijos y educándolos respectivamente? Y finalmente dice, ¿cuáles son los criterios estéticos para identificar una obra de arte? ¿Cuáles son los fundamentos de dichos criterios? Respecto a la importancia de la belleza en la educación de los chicos, resulta obvia, pero también es obvio que hoy los padres estamos inermes, acechados por un mundo de horror. Entonces, ¿cómo crear esos espacios protegidos sin caer en una burbuja artificial? Es un equilibrio muy difícil. Yo creo que, como decía alguien que no era un padre de la iglesia, pero tenía razón, no se destruye sino lo que se sustituye. Si nosotros queremos que nuestros chicos, nuestros jóvenes, se alejen del horror de la basura contemporánea y se vuelvan hacia el bello, bueno, tenemos que darles esa opción. Por eso no basta con prohibir. Por ejemplo, en una casa no hay televisión, me parece muy bien, pero no se destruye sino lo que se sustituye. Yo tengo que incentivar en ellos esta inquietud, digamos así, por lo bello, por el arte, de una manera gradual, muy atentos a sus inclinaciones, ver por dónde van sus capacidades, si van, por ejemplo, por la plástica, si el chico tiene capacidad para dibujar, si van por la música, si van por el lado de la lectura y de la poesía, etcétera, etcétera. Siempre tratando de que, primero, de no contrariar su inclinación, no imponer algo de un modo violento, sino en el sentido de su misma inclinación. Y después, eso genera anticuerpos. El hombre tiene hambre y sed de belleza, y cuando la ve, la reconoce, y esa belleza es en sí misma, digamos, sanante y rectificante. Entonces, si yo le ofrezco alternativas, si yo propongo alternativas, por cierto que necesariamente el chico va a ir arrimando, va a ir descubriendo, va a ir conociendo, y se va a sentir defraudado por lo otro, va a distinguir, ¿no? Va a distinguir lo genuino de lo no genuino. Ahora, es muy importante tratar de ponerlo, digo, en contacto, y las instituciones, los colegios y más, en eso tienen un rol fundamental, de despertar en ellos el gusto, no solamente por la contemplación, sino también por la producción, que sepa, que pueda aprender a tocar un instrumento, o que pueda aprender a pintar según sus inclinaciones. Eso lo inmuniza de algún modo, La belleza natural, por ejemplo, hacerle ver la belleza natural, ¿no? El paisaje es magnífico de acá, los animales, etcétera, etcétera. Ver mucho, contemplar y mirar. Y de ese modo las pasiones se van ordenando, rectificando, y el gusto se va formando. Recetas no hay para distinguir, digamos, ¿no? La receta aquí es que no hay recetas, ¿no? La prudencia indicará en cada caso. Lo que sí tiene que ser una preocupación constante, ¿no? Que está viendo, que está leyendo, que está mirando. Bueno, que está leyendo mucho peligro no hay, porque en general no leen mucho, porque está viendo, ¿no? Y no quedarse en la mera prohibición. Una vez una madre de familia de muchos hijos me dijo una cosa muy sensata. Me dice, yo no tengo televisión en mi casa, no tanto por las cosas malas que pueden ver, sino por todo lo que dejan de hacer mientras están mirando televisión, ¿no? Todo lo que dejan de hacer. ¿Verdad? El chico pierde el juego concreto con realidades tangibles y se instala en esa realidad virtual, que creo que es el peor azote que nos espera, ¿no? Gracias.
A continuación, el licenciado Juan José Leaño Espinosa, director de Proyectos Especiales, va a tomar la palabra. ¿Escucha? Bueno. Vamos a tener la fortuna de ver, si bien es un arte menor el cine, desafortunadamente en la sociedad mediática en la que vivimos hoy, el impacto que el mismo ha tenido es muy grande. Es muy grande entre la juventud y es muy grande en general en nuestra sociedad. Comparado con el poder que tiene la contemplación de las obras de arte, de los artes mayores, de la pintura, por ejemplo, el extasiarse con el arte icónico que es el esplendor de lo sagrado. Tenemos una muestra aquí maravillosa de arte icónico y, por cierto, hay algunas, llegaron alrededor de 10 expresiones de arte icónico que vienen de Argentina, de una extraordinaria autora que lo hace bajo todo el canon del arte icónico, y estarán a la venta en el mezanín y también aquí a la salida 10 expresiones de este arte que difícilmente tendremos acceso a las mismas. Por otro lado, también recordarles que hicimos la exposición de arte sacro en la universidad, y esta expresión de arte sacro reúne los tesoros de lo sagrado en nuestro estado, que difícilmente los podremos ver de nuevo todos juntos, y que creo que ha sido la mejor exposición en décadas que se ha montado en nuestra ciudad. Y tener la oportunidad de deleitarse de nuevo, y tener la oportunidad de contemplar de nuevo, y acercarse a través de la belleza a nuestro Creador, es algo que no debemos perdernos. De modo que voy a pedir que nos pasen el previo de la película de Mel Gibson sobre la pasión, y entendamos que a veces un poco de verdad dentro de este mundo mediático del cine, que lo que ha aprovechado en Hollywood por las personas que lo manejan es para el ataque a la iglesia y para la exaltación del vicio, en donde nos ponen como las figuras paradigmáticas, los modelos a seguir, a hombres distorsionados completamente en sus valores. Los héroes son los homosexuales, los héroes son los hombres sin Dios, los héroes son los apegados a lo terrenal, los héroes son los apegados al dinero, y no importa cómo lo obtengan. Y todo esto es el modelo que le proponen a la juventud, y contrario a este avance terrible del vicio a través de este medio del cine que tiene tanto impacto, esta película, sin salir todavía, ha causado un impacto tan grande que dentro de los mismos actores que había judíos y musulmanes ya se empezaron a dar las primeras conversiones. Imaginémonos el impacto que tendrá en el mundo entero, y esa es una de las razones por las cuales el sabotaje que se le ha venido haciendo a esta película es mayor. Los grandes distribuidores no la quieren tomar para su distribución en los cines. La están saboteando constantemente, y aún antes de salir están presionando tanto a Mel Gibson, que es un católico tradicional, un hombre de misa y de familia, para que recorte algunas escenas que terminan mostrando claramente la culpabilidad del pueblo judío sobre el deicidio, y de igual manera exaltan de tal forma el impacto de la pasión, de esa entrega amorosa de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, que mucha gente indudablemente después de ver esta película tendrá, en aquellos que no sean cristianos, tendrán un motivo muy grande de conversión, y nosotros un motivo de regocijo extraordinario y una contemplación viva
de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que así sea. El reflejo de los ataques a la misma es tan fuerte en el mundo entero que mantenemos esta esperanza. Si bien son pequeñas muestras las que salen a través de internet de la película, nos dejan una clara visión de la fuerza que tiene la pasión en la película de Mel Gibson. Adelante, por favor. Ese es el demonio. Ojalá y todos nosotros nos volvamos ante ese sabotaje que se está haciendo en el mundo entero, difusores de esta película que saldrá en la Pascua del año que entra, y a través de la misma podamos responder a nuestra obligación evangelizadora y apostólica que todos nosotros tenemos. El presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco entregará un reconocimiento y un presente al doctor. Buenos días. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Norberto Ferro por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Revolución y Restauración, celebrado del 2 al 4 de octubre del 2003, Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firma nuestro excelentísimo rector, licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, y el señor Ángel Abraham Gutiérrez, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco.